Buenos días a todos. Agradeceros vuestra asistencia a este webinar. Espero que estéis todos bien. Y sin más, os doy paso a Joaquín Carretero. Joaquín es director de estrategia en Industria 4.0 en Nunsis y va a ser la persona que va a ser la encargada de presentar este webinar. Adelante, Joaquín, cuando quieras. Buenos días. Bueno, pues la idea es que hoy vamos a hablar sobre ayudas para pymes industriales de la Comunidad Valenciana. Para eso, pues cuento con el apoyo de Vicent Siurana, que es director de operaciones de HIA IDI, y nos va a contar, digamos, la parte más técnica de cara a la solicitud de subvenciones, qué tipo de convocatorias tenemos, etcétera. Yo voy a hacer una pequeña introducción explicando un poquito la necesidad de alguna forma de a qué va dirigido, qué tipo de proyectos, tipología de proyectos ya de la parte técnica, etcétera, dentro de industria. Y a continuación pues hablará Vicente, que nos va a ilustrar sobre pues, cómo podemos llevar a cabo esta solicitud de financiación o de subvención en las convocatorias que hay ahora abiertas. Bueno, sin más, comentaros que estamos viviendo un cambio de era, es decir, estamos en una fase en la que se ha desarrollado un mundo virtual paralelo al real, se llama Internet y en él casi 3.500 millones de personas estamos inmersos todos los días, compartiendo información, comprando, etcétera, y esto ha generado que tengamos que ponernos las pilas en las empresas. De alguna forma, la sociedad ya se ha informatizado, ya se ha transformado digitalmente. Además, lo hemos hecho de una forma casi sin darnos cuenta, porque todo a priori eran ventajas. Y ahora las empresas pues tienen que también transformarse digitalmente para llegar a alcanzar a este tipo de nuevos clientes o estos nuevos perfiles que cada día son más y cada día este mundo real, virtual, perdón, está cobrando más relevancia. Y esto cuando lo veamos históricamente, retrospectivamente, pues veremos que realmente sufrimos un cambio de era en los inicios del siglo XXI. ¿Cómo son los clientes 4.0? Pues los clientes 4.0 son personas que demandamos productos y servicios cada vez de mayor calidad y de menor coste, que además dispongan de un grado de personalización, que sintamos que nos lo han hecho a medida prácticamente y que además se pueda obtener de una forma inmediata desde cualquier lugar. Es decir, un acceso, esté donde esté, que pueda obtenerlo de una forma muy ágil y lo más económicamente posible. Y eso supone que tenemos que tener primero un enfoque hacia el acceso virtual, al acceso digital a nuestra información, a la información de nuestra compañía, pero también supone aguas adentro o los procesos internos una reestructuración de nuestra forma de hacer las cosas para que podamos llegar a ser competitivos, porque ahora vamos a competir con un mercado mucho más global y con un público mucho menos fiel. Entonces necesitamos básicamente tener el control de todos los procesos que estén involucrados en satisfacer las necesidades del cliente, es decir, todo lo que tenga que ver con nuestra cadena de suministro. Y eso es un proyecto muy ambicioso. Ya tenemos que hacer un zoom, salir de nuestra empresa, mirarla desde arriba y ver que realmente no solamente son nuestros procesos internos los que hay que optimizar, sino también pues, el transporte de mercancías o materias primas o semielaborados, o la parte de distribución, la parte de contacto con el cliente, etcétera. Bueno, pues en esta materia la Administración ha visto, Europa en general, que nos estamos quedando un poquito atrás, que nos están pasando por encima empresas tecnológicas estadounidenses que son nativos digitales y se han subido al carro pues muchos de los países asiáticos y están apretando muy fuerte y Europa se está quedando un poco detrás. Entonces, como esta transformación digital a nivel empresa y a nivel instituciones es fundamental para ser competitivos en un futuro, pues Europa quiere inyectar dinero y esto pues va calando hacia todas las organizaciones para que todas las empresas o las máximas posibles de alguna forma sigan siendo competitivas y en el futuro pues estemos ofreciendo nuestros servicios y productos. Entonces vamos a ver un poquito qué es esto de una organización digital, cómo se puede conseguir, qué es lo que pretende y qué, digamos, herramientas tecnológicas tenemos para ir digitalizándonos en la parte industrial.
En principio, sabemos que contamos con una serie de aplicativos que podemos instalar que de alguna forma nos ayudan a mejorar nuestros procesos, a agilizarlos, a reducir los costes o a ser más flexibles en la fabricación. Contamos con un ERP o un CRM para el tema de relaciones comerciales y para los procesos internos de la empresa, pero pues cada vez más se requieren herramientas de Business Intelligence, por ejemplo, pues para obtener cuadros de mando específicos, herramientas de gestión del mantenimiento que también nos ayudan a mejorar los tiempos de parada, las averías en las máquinas y este tipo de, digamos, de problemas que a la hora de optimizarlos suponen una ventaja competitiva también frente a nuestra competencia. El tema de IoT, que también de alguna forma el sensorizar determinadas máquinas o hacer productos inteligentes pues supone una ventaja y generamos mucho valor al cliente y le conocemos mejor, etcétera. Temas de visión artificial, donde también en Nunsys, por ejemplo, pues hemos desarrollado muchísimos sistemas de control de calidad, tanto de metrología para medir las piezas que pueden ser de milímetros, nanómetros, hasta controles de calidad pues, basados en inteligencia artificial, por ejemplo, que nos digan si una cortada de pez espada es clase A, clase B o clase C. Controles también de imagen química, donde estamos supervisando, por ejemplo, la calidad de un determinado fruto, pero visto desde su interior, es decir, la imagen ya penetra un poco a la composición de ese objeto, más que quedarnos en la parte del color y en la parte externa. Temas de trazabilidad, por ejemplo, fundamental también, pues para saber cómo hemos fabricado el producto, pues sabiendo cómo lo hemos fabricado y por dónde ha pasado y el tiempo que ha estado en cada fase, pues podemos mejorar ese proceso productivo. Respecto al tema de automatización y control industrial, pues todas las actuaciones son también apoyables. Por ejemplo, podemos plantear proyectos de captura del dato industrial, captura de datos de stocks, que es muy necesario para conocer en tiempo real cómo está variando nuestro stock y saber un poco planificar tanto las entregas de producto al cliente como los recursos necesarios para la parte productiva. La implantación de un sistema MES también es algo que es muy necesario en aquellas empresas donde lo que queramos es conocer en profundidad lo que está pasando a pie de fábrica en tiempo real, cuántas piezas están en cada una de las fases productivas o los procesos productivos que tenemos dentro de la planta. También las herramientas de planificación y de la producción, que son muy interesantes de cara a poder planificar los recursos, las entregas a tiempo, etcétera, partiendo de una base a largo plazo o en caso de que haya cualquier problema, digamos, que no ha sido previsto, pues poder modificar esa planificación a corto o secuenciación con objeto de dar el mejor servicio posible en base a nuestros requerimientos. Por ejemplo, pues si hay un cliente en el cual tenemos un compromiso más firme, pues atender primero a ese, etcétera. Esta replanificación, por ejemplo, es muy compleja y pues bueno, existen herramientas que permiten la mejora de la planificación y el reacondicionamiento de la misma en caso de que haya cualquier tipo de imprevisto. Bueno, pues como vemos, todas estas herramientas, por ejemplo, nosotros implantamos todas estas herramientas y además las interconectamos porque hay veces que datos e información del ERP pues, son necesarias para la parte de mantenimiento o la parte de comercial, etcétera. Pues bueno, todo esto tiene que estar interconectado de alguna forma y elaboramos proyectos llave en mano para poder hacerlo. Cualquiera de estas implantaciones, como he dicho, son susceptibles de conseguir una financiación o una subvención en las líneas en las que las administraciones están apostando ahora, que es un poco el tema de transformación digital. El objetivo, como hemos comentado al principio, es ir caminando hacia una fabricación inteligente, donde seamos más rentables y más competitivos, y para eso pues, se plantean, como vemos, una primera línea de proyectos de... Perdón. Se plantea una primera línea de proyectos de automatización donde se
se trata de capturar los datos de producción, los datos de las máquinas, etcétera. Luego, una vez que tenemos esa información, ya pasaríamos a proyectos donde se pueden optimizar los procesos, de alguna forma mejorar la agilidad, reducir los costes, conocer a veces el coste de elaboración unitario, dependiendo de los operarios que estén fabricando, dependiendo de los turnos, etcétera. Y con todo esto al final se empiezan a plantear ya actuaciones de visión global, es decir, de ver por encima, desde una perspectiva mucho más amplia, cuáles las posibles mejoras de la compañía, cuáles son los datos reales, cuáles son los pronósticos a futuro, etcétera. Temas de inteligencia artificial ya se tratan en esta última parte, pero como veis, cualquier línea de trabajo es apoyable y hay que empezar, pues dependiendo del estado donde se esté, pues o bien haciendo actuaciones de automatización, optimización o ya más elevadas de visión global. Al final esto es un camino a seguir donde partimos de capturas de datos. Sin datos no podemos alimentar el mundo digital o las herramientas digitales. Tenemos que capturar los datos. Esto nos va a estar dando visibilidad y notificaciones en tiempo real de cosas que están pasando. De ahí podremos elaborar cuadros de mando específicos donde persigamos determinados KPIs, indicadores que nos digan cómo está siendo la producción, cuál es nuestra defectología, cómo podemos mejorar en calidad, etcétera. Y a partir de ahí, con ese análisis de datos, etcétera, pues ya podremos predecir a futuro incluso cuáles son el comportamiento que puede tener una determinada fabricación e incluso prescribir, es decir, evitar que situaciones que no son buenas para la empresa, pues evitarlas tratando de manipular las variables de proceso, etcétera, ¿no? Para apoyo también a la parte de financiación de proyectos de transformación digital, en UNSIS hemos puesto en marcha un servicio de diagnóstico que puede, de alguna forma, de hecho se valora en la puntuación de algunas de las líneas subvencionables o de las convocatorias, un diagnóstico muy rápido para que en unos cuantos días, un par de días, 2-3 días, podamos conocer el estado actual de la empresa, los objetivos que tiene, la situación de partida y hacer un pequeño diagnóstico industrial con objeto de apoyar esa subvención y por lo menos darle las líneas de actuación que consideramos la empresa debe acometer en un futuro, ¿vale? Es un diagnóstico de muy bajo coste porque la idea es simplemente lo que hablamos, apoyar a la empresa a que se suba a este carro de la digitalización y de la transformación digital y ayudarle a elaborar determinadas ayudas en caso que se quiera presentar a una convocatoria de las que vamos a presentar. Al final, lo que hablamos, hay proyectos de captura de datos, de sensorización, digitalización de señales. Seguramente pues, necesitemos algo en la parte de automatización, algún proyecto para poder tener los datos disponibles y luego operar aguas arriba, monitorizar variables o incluso temas de robots. También es apoyable la parte de MES, como hablábamos, donde realmente una vez establecida y bien alimentada la parte de automatización, pues podemos, digamos, a través de un sistema MES unir la parte del ERP, es decir, que nos está diciendo lo que tenemos que producir, con la parte de automatización que nos dice cómo se está produciendo y con la parte de planificación, que hemos hablado de los planificadores, donde, bueno, ahí Preactor es una herramienta fabulosa, por ejemplo, que nos diría cómo producirlo óptimamente. La idea, como comentaba también, es que una vez que tenemos esos datos analizados, pues ya podemos elaborar este tipo de dashboards, de cuadros de mando, donde integremos distintas fuentes de datos procedentes del proceso productivo, de interacción de los operarios, etcétera, incluso con información de negocio, de clientes, etcétera. Y todo esto tenerlo a la vista de una forma rápida, intuitiva, sencilla, que nos permita estar informados de lo que está pasando en la compañía en cualquier momento y desde cualquier lugar, e incluso compartir información entre otras áreas, compañeros de otras áreas, para colaborar en la toma de decisiones. Y por último,
pues cuando ya tenemos esa visión más global, digamos, en proyectos donde ya tenemos la base de automatización más o menos construida, e incluso la parte de operaciones ya está muy optimizada, pues empezar a abrir ese escenario hacia proveedores donde haya una mejor coordinación y que se puedan hacer acciones win-win, donde se optimice la entrega de mercancía o producto semielaborado de una forma que sea más acorde para todos, etcétera. Plataformas de comunicación para que nos den mayor agilidad y que podamos también aportar valor añadido a los clientes. Para eso también hay posibilidad de hacer un sistema de interacción o una plataforma en la cual los clientes de alguna forma tengan acceso a información de la empresa y poder compartir datos y aportarles valor añadido en todo momento. ¿Vale? Y poco más. Ahora os dejo con Vicente, que os va a explicar qué oportunidades de financiación tenemos y qué líneas de ayudas hay para este tipo de actuaciones. Muchas gracias. Nada, muchas gracias, Joaquín. Y bueno, en primer lugar, agradecer a Nunsis esta oportunidad y el espacio que nos brindan para poder hablar de este nuevo marco de ayudas que se abre recientemente a través de ayudas de la Comunidad Valenciana. Y por otra parte, tratar de aportar valor con, digamos, pequeños resúmenes y poder comentar pues, ventajas y aquellos puntos claves que tener en cuenta para poder optar a las ayudas y obtenerlas con mayor celeridad, ¿no? Básicamente, lo que os quiero trasladar es un par de ayudas que abren organismos de la Comunidad Valenciana, como son el caso del IBACE y la Generalitat Valenciana, ¿no? A ver, aquí. En primer lugar, el IBACE tiene dos líneas que son tremendamente interesantes, ¿no? Como son Digitaliza y como son Innovación de Pyme, ¿no? Digitaliza e Innovación de Pyme se dividen a su vez en dos líneas estratégicas, ¿no? Una es digitalización tal cual, ese es el nombre que recibe, y el otro es teletrabajo, ¿no? Digamos que, conforme ha venido explicando Joaquín, uno de los focos de atención en los que se está poniendo pues, este plan de ayudas de la Unión Europea, el Next Generation EU, es la digitalización, la transición a esa economía digital, ¿no? También una transición ecológica y después hay otras líneas como cohesión territorial e igualdad, ¿no? Y aquí lo que tratamos es de todos los organismos, comunidades autónomas, tratar de poner las herramientas oportunas para volver a estar al frente de la unidad tecnológica, ¿no? Volver a ser productivos y tener ese poder de llegar a más gente, a más clientes y con mayor valor, ¿no? Yo, antes de empezar a hablar de las ayudas, sí que me gustaría comentar que tenemos que ver esta oportunidad como un medio, ¿no? No como un fin. Y me explico, tenemos que ver un medio para poder ahorrar en nuestros esfuerzos o en nuestra mejora tecnológica este tipo de ayudas, no como un fin. Es decir, no vamos a pedir una ayuda simple y llanamente por si me la conceden y entonces si me la conceden vamos a optar a hacer la actuación, ¿no? Porque ahí ya empezamos con mal pie, ¿no? Si lo vemos de esa forma, tendrá mucho sentido y realmente estaremos alineados con el fin último, con el sentido que tienen estas ayudas, ¿no? Al final lo que se oye, ya, por ejemplo, tomo como referencia una conversación que recientemente hizo el presidente de la COE, Antonio Garamendi, el cual decía que se prevé, ¿no? Hay análisis por la que cada euro que podamos aprovechar y aprovechemos bien de la Unión Europea, de estas ayudas, retornará en torno a 4 veces de capital, o sea, moverá 4 veces ese importe en capital privado. Y tiene sentido, ¿no? Al final, estas ayudas están en torno al 30-40% de fondo perdido, lo que nos están aportando esa gran bolsa, ¿no? Pero el resto sale de nuestros bolsillos y lo que hacemos es mover pues, proveedores externos, empresas tecnológicas que están haciendo esos desarrollos, etcétera, etcétera. Entonces, tiene mucho sentido que si realmente aprovechamos esta oportunidad y vemos el vaso medio lleno, no medio vacío, ¿no? Porque al final podemos cogernos siempre la idea de vamos a ver estas ayudas, es pan para hoy, hambre para mañana, pero bueno, si lo vemos como una oportunidad para remodelar nuestra tecnología y volver a ponernos en una posición de fortaleza, pues será muy bien llegado, ¿no? Dicho esto, como os comentaba, ¿no? Digitaliza.
Digitaliza, como su nombre traslada, es pues, tratar de digitalizar todos los procesos productivos, ¿no? Y al final es incrementar el nivel tecnológico de las pymes y de servicios, ¿no? Al final también esas empresas que realicen servicios específicos para esas entidades que son industriales también están dentro de esta línea, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues toda la implantación de TEICs, que es telecomunicaciones, electrónica, información y comunicación. Al final, con esas siglas, lo que estamos diciendo es cómo nos interconectamos con nuestro medio, ¿no? Para hacerlo mucho más ágil. ¿A quién va dirigido estas ayudas? Pues como os decía, pymes industriales y servicios, pues serían todos los códigos nacionales de actividades que están entre el C, el D, el E, el F, el H, el J y el M. Al final son empresas de ingeniería, son empresas de fabricación, son empresas que están muy, muy relacionadas con ese ámbito productivo, ¿no? Que al final pongamos el foco de atención, dejemos de ser una nación muy volcada en el cual el 12% del PIB es turismo y vamos a ver si podemos revertir eso y volcarlo o declinar la balanza hacia la zona industrial, ¿no? Al final, las ayudas del IBACE, recordemos, un medio para abaratar pues, aquellas empresas que sean de tamaño pequeño y con pequeños menos de 50 trabajadores y menos de 10 millones de facturación, tendrían hasta un 40% de subvención a fondo perdido. Mientras que las medianas, a partir de 50 trabajadores y 10 millones, hasta 250 trabajadores y 50 millones de facturación, tendrían un 30%, ¿no? A fondo perdido. Sí que es cierto que la cuantía de la subvención nunca podría superar 100.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, pues para proyectos de medianas empresas llegaríamos a unos 350.000 euros, pongamos por ejemplo, por hacer números redondos, mientras que para una pequeña empresa, pues podríamos llegar a presupuestos de unos 250 más o menos, ¿no? Más o menos por esas intensidades de ayuda. A ver. Perdón, que no sé por qué le he dado 2 veces a pasar. Aquí. La que comentábamos era, igual que está digitaliza, el proceso de digitalización, aquí tenemos teletrabajo, ¿no? Al final, todo lo que sean esos medios o elementos para poder tener en la sociedad un ecosistema que nos permita trabajar desde cualquier lugar, ser mucho más eficientes, poder dar una rápida respuesta y estar interconectados, también vendrían recogidos en este plan, ¿no? Básicamente, pues serían soluciones que permitan disponer de esas herramientas para planificación, para poder tener en tiempo real información de cómo están nuestros pedidos, de cómo va el proceso de distribución, etcétera. Todo lo que viene siendo el control de nuestra operativa es lo que estaría dentro de esta línea de trabajo de Digitaliza, ¿no? Como acciones subvencionables de una y otra, vamos a poner un ejemplo, pues en la parte de Digitaliza, del proceso de digitalización, por una parte tendríamos activos inmateriales, pero también activos materiales. Con activos inmateriales estaríamos diciendo todo lo que es el software que se relaciona para ese desarrollo de los proyectos e incluso también los propios costes de implantación y puesta en funcionamiento, ¿no? Aquí lo que vendríamos a poder recoger son licencias de software, sería también el coste del desarrollo en concreto de esas tecnologías, ¿no? de las aplicaciones a medida que nos harían nuestros proveedores o incluso el tiempo que dedicamos internamente con personal propio, ¿no? Pero también estarían otro tipo de soluciones, como pueden ser los sistemas de coste por uso, ¿no? El SaaS o el XaaS, pero solo podíamos recoger esta cuantía durante el periodo de desarrollo o el que nos marca la ayuda, ¿no? En este caso en concreto sería hasta el 31 de diciembre de este año. No obstante, de todas formas, también vendríamos a recoger otros costes, que es el tema de activos materiales, como serían equipos de telecomunicación, ¿no? Al final, si tenemos que sensorizar líneas, a lo mejor necesitamos o requerimos que haya una instalación de cableado o por medio wifi para poder interconectarnos o para mandar señales. También podría ser el disponer de servidores, de hacer toda esa tecnología para tener un repositorio en la nube o tener una copia de seguridad de toda nuestra información, todo nuestro proceso.
pero también podríamos recoger en ocasiones ordenadores, tablets y otros dispositivos, siempre y cuando estén estrechamente ligados a los procesos productivos. ¿De acuerdo? O sea, no podemos poner dentro de la solicitud todos aquellos elementos que no estén destinados a meros productivos, ¿no? Esto quiere decir que si tenemos una tablet en la línea de trabajo para poder hacer de input, ¿no? Donde metemos todos los datos, los parámetros, o un operario está introduciendo paradas o notas y cualquier tipo de consideración, estos elementos sí que podrían ser, pero no aquellos que tenemos dedicados a otras tareas, como podría ser tablets de comerciales o dirección, gerencia, que al final se presupone que no va a estar en un elevado porcentaje de dedicación destinado a tareas productivas, ¿no? No obstante, habrían otras opciones, como podrían ser los servicios externos de consultoría. En este caso, vendría ligado a la última parte de la que ha comentado Joaquín, ¿no? Ese proceso de diagnóstico. El que venga alguien especializado a decirnos cómo es nuestra situación actual, qué medidas se deben de tomar, qué cronograma sería el adecuado para hacer un escalado desde una posición actual hasta digamos, el punto de llegada al que queremos llegar, valga la redundancia, cómo tenemos que ir dando los pasos para que toda la implantación sea coherente, se realice de forma eficiente, ¿no? Y tenga el proceso adecuado para madurarlo internamente y poder llevar a cabo. Como veis, al final estas líneas o estos costes subvencionables van a ser muy replicables, lo único que dependiendo de si es digitalización de los procesos productivos o es teletrabajo, va a tener el enfoque a qué tipo de activos, qué tipo de licencias, qué tipo de activos inmateriales o materiales vamos a tener que introducir para poder llevar a cabo esta implantación de nuevas tecnologías. ¿Cómo se articula todo esto? Y un poco la parte de presentación o solicitud a los organismos. Pues básicamente tendríamos una memoria que tendría la parte descriptiva, ¿no? De qué elementos, qué partes vamos a tener que reflejar en esta solicitud, pero a grosso modo se articula en unas pocas líneas, ¿no? Si en la parte de digitaliza, de teletrabajo, eran 6.000 euros, en la de transformación eran 12.000 euros, ¿no? Básicamente esto lo hemos venido comentando, o lo que se ha tratado de decir, ¿no? ¿Qué tendría subvencionable en esta parte de los IBACES? Pero quisiera un poco centrar en, oye, ¿y cómo se lo trasladamos al organismo, ¿no? Pues básicamente plasmando qué calidad de proyecto tengo, qué viabilidad técnica tiene esta solución que trato de implantar, qué impacto, qué resultados van a trasladarse y qué características del solicitante, ¿no? O sea, vamos a ver si además podemos obtener alguna puntuación adicional, porque como veréis no es una gran puntuación esta parte de características, ¿no? Calidad del proyecto, creo que unirse a entidades o a organismos como NUNSIS, en la cual ya tiene un gran recorrido, conoce de sobra y ha llevado a cabo muchas implantaciones, nos permite trasladar o disponer de ya una información que nos puede decir, oye, esa novedad, qué complejo es el proyecto y qué elementos o qué soluciones se deben de llevar a cabo para poder implantar esta solución de una forma exitosa, ¿no? Pero también, oye, definamos y traslademos que sabemos qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Si esto se traslada bien, al final, si os dais cuenta, son 50 puntos sobre una valoración de 100, ¿no? Entonces, y esto, siendo realista, para una solicitud, las empresas tienen que estar a lo que están, que es en su día a día, en tratar de solventar problemáticas, lanzar nuevos productos, lanzar nuevos servicios, pero su día a día es ese, ¿no? Y esto debe dejarse un poco de lado y decir, oye, pues creo que puedo optar a este tipo de ayudas, pero rodeémonos, juntémonos con esos profesionales que nos aporten un poco de valor y realmente hagan esto más llevadero y más fácil, ¿no? Después la vía ya técnica, lo mismo, oye, pues si tenemos un buen partner, tenemos un buen planteamiento, que puede estar fundamentado ese diagnóstico, ¿no? Del que hablaba Joaquín, pero lo tenemos todo bien encorsetado y bien medido, ¿no? Entonces, probablemente la viabilidad técnica caiga por su propio peso, ¿no? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Cuál es mi situación previa? ¿Cuál es mi situación final? ¿Qué obtengo yo por el camino, ¿no? Pues aquí básicamente
se reflejaría qué me supone, ¿no? Esta implantación de forma interna en cuanto a mejora de procesos y calidad de servicio. En cuanto a resultados de impacto, pues oye, económicamente, si yo tengo unas ventajas, unas funcionalidades adicionales, a mí esto me va a repercutir en menores costes, menores rechazos, posibilidad de perder menos clientes por estar insatisfechos con ciertas situaciones que se suelen dar en el día a día, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto tiene su correlación, ¿no? Y otra parte, oye, si yo soy más eficiente, consumiré menos energía, consumiré menos recursos, tendré que realizar menos envíos, todo eso tiene un impacto medioambiental, ¿no? Al final, la economía circular, oye, pues tengo menos residuos, genero mayor valor, ¿no? Y por último, características del solicitante, pues oye, tenemos plan de igualdad, sí o no, vamos a contratar personal, tiene discapacidad, sí o no. Esto al final es simplemente, si se da el caso, darlo de manifiesto, pero si no, pues como veréis, oye, pues son al fin y al cabo son 10 puntos, que no es nada desdeñable, ¿no? Al final pues, es un 10% de la puntuación, pero si vamos sobre esos 90 puntos con un buen proyecto, estaremos muy bien posicionados para poder obtener la ayuda. Que al final no suelen ser ayudas complejas ni exigentes, pero sí que es cierto que al final se te va a quitar entre 5 o 6 días hábiles para esa redacción, esa presentación a la plataforma, pues al final siempre acaba siendo un lastre, ¿no? Pero si tenemos esos buenos compañeros de viaje, en vez de ser 5 o 6 días útiles de una persona, a lo mejor con 3 o 4 reuniones de una horita a lo largo de todo el proceso, pues, oye, identificando esos procesos, esas soluciones y aprovechando la información que ya se ha ido trabajando, esto se puede solventar. Otro de los programas que están abiertos actualmente y que en este caso también son de IBACE es Innovación PYME, ¿no? Y aquí, como os decía, tenemos de nuevo dos líneas. Uno que es Industria 4.0 y otro que es Innovatec. Industria 4.0, pues, básicamente esos procesos de transformación, ¿no? Esa rueda de la que estaba comentando en su presentación Joaquín, con todos esos elementos que nos permiten tener una mejor comunicación con nuestro entorno, digamos que es lo que vendría recogido en este paquete de ayudas, ¿no? En este caso, se centra un poco más, digamos, acota más el tipo de empresas a las cuales se dirige esta ayuda y sería Código Nacional de Actividades, sección C y sección H, ¿no? Sección fabricación, esa producción, todos los que estén entre el 10 y el 32 con su Código Nacional de Actividades, y el H al final son empresas de servicios por desarrollo de soluciones a medida, ¿no? La intensidad se incrementa un poco más, es algo más ambicioso y sí que es cierto que los criterios de valoración, a pesar de ser similares, sí que durante la evaluación son mucho más pejillosos, por decirlo de alguna forma, en cuanto a cómo lo trasladamos y cómo defendemos esa novedad que nos aporta, ¿no? Intensidades 45 y 35. Presupuesto del Industria 4.0, tenemos que partir de 15.000. ¿Y qué nos permite? Pues integrar todo tipo de tecnologías, ¿no? Que nos permita dar un salto tecnológico, ¿vale? Y eso se realiza a través de la hibridación de ese mundo físico al digital. Oye, ¿cómo tenemos esto, pero lo replicamos en un sistema digital para poder tener esa información en tiempo real de la que hablábamos anteriormente? ¿Cómo se comunica y tratamos esos datos para poder aportar o extraer los análisis, parámetros y aquella información de valor que nos permita tomar decisiones de una forma mucho más rápida y concreta, ¿no? Con hechos dirigidos a implantar soluciones y sobre todo procesar de manera inteligente esa información, ¿no? De todas formas, oye, ¿cómo podemos estructurar solicitudes o acciones de este tipo? Pues básicamente virtualización de los procesos, vamos a poner esos servidores, vamos a hacer esa replicabilidad de qué me pasa en la vida real y lo voy a hacer en un proceso digital. Vamos a simular los procesos para poder identificar mediante prueba-error o mediante simulaciones que lancemos previamente si un resultado u otro va a ser satisfactorio en función de los parámetros que introduzcamos, ¿no? Y eso requiere de sensorizar líneas, de saber, de conocer, de tener totalmente cuantificado y medido nuestro proceso.
Después también los sistemas de fabricación avanzada, pues al final de impresión 3D y cualquier tipo de soluciones que pueda reducir cualquier implantación o desarrollo que requiere nuestra empresa y que se pueda hacer de forma interna. La robótica autónoma o colaborativa, es decir, cómo eliminamos tareas repetitivas que no aportan valor y lo hacemos a través de medios automatizados, ¿no? También operaciones asistidas por realidad aumentada o virtual. Oye, ¿cómo podemos trasladar un mejor mensaje o incluso podemos poner o minimizar el riesgo de ciertas industrias a través de estos procesos? La toma automática de decisiones y que todo esto se integre de forma horizontal y vertical en los procesos propios de la empresa, ¿no? Básicamente, la industria 4.0 vendría a ser el identificar dónde tengo yo esas carencias tecnológicas y cómo podemos implantarlas en nuestra industria, ¿no? Por otra parte, tendríamos la otra línea, Innovatec, ¿no? Implementar soluciones, pero en este caso estaría más destinado a ese Código Nacional de Actividades del que hablamos, que era el tipo H, ¿no? Empresas que desarrollan servicios, porque al final esto está dirigido a aquellas empresas que desarrollan soluciones a medida, pero no para una única empresa, ¿vale? Sino para empresas en global. Vendría a ser pues, soluciones que nos permitan replicar procesos o situaciones que tienen las industrias determinadas que les resta eficiencia operativa, ¿no? Y que requiere de soluciones tecnológicas para poder acelerar ciertos procesos o mejorar la forma en la que la cadena de valor se comunica entre sí mismo para poder aportar, digamos, un salto tecnológico. Estas nuevas aplicaciones y todos los elementos materiales que se utilizarían para poder poner encima de la mesa una solución que se replicase en un mercado, en un sector concreto, es, digamos, lo que estaría recogido a través de esta línea de Innovatec. De nuevo, como veíais, oye, al ser una memoria de IBACE, calidad del proyecto, viabilidad técnica, resultados, impacto y características solicitante. La única que no varía es características de solicitante, pero el resto tenemos un baile de hacia qué puntos vamos a tener esa orientación o ese foco de atención puesto por parte del evaluador para poder tener un resultado satisfactorio y, por tanto, un beneficio a través de estas ayudas, ¿no? Pero básicamente vuelve a ser el mismo esquema. Oye, ¿qué novedad? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Cómo lo pienso implantar? ¿Cómo está mi equipo de trabajo o mi equipo técnico de puesto en materia, o si es capaz para poder llevar esto? ¿Con quién me relaciono yo para poderlo llevar? Pero volvemos al mismo. Si te unes con buenos compañeros de viaje, vas a tener una venta consultiva, vas a tener un diagnóstico que te va a poner en contexto qué puntos de mejora. Todo eso es un trabajo que no va a recaer sobre las empresas y que se puede aprovechar para ir perfilando y, digamos, adaptando a este tipo de memorias y que sea un proceso mucho más ágil y exitoso, ¿no? Pero en definitiva, IBACE, en resumen, tenemos la parte de digitalización de procesos, la parte de desarrollos o de implementación de soluciones en concreto, ¿no? Digitalización a través de Digitaliza o del teletrabajo, de implantación de soluciones a medida para las empresas, innovación de pyme, ¿vale? Y innovación teníamos Innova 4.0 y el Innovatec. Además de esto, tendríamos otra línea que se abre, que en este caso con concreto sería el de la Generalitat Valenciana, y se denomina pymes industriales, ¿no? Pymes industriales es una gran solución porque permite introducir activos directamente relacionados con la producción, y aquí ya son líneas productivas o también podría ser esas unidades auxiliares para poder sacarle todo el jugo a los activos productivos, pero es esa introducción de una línea productiva que me permita mejorar mi capacidad actual de producción y mejorar mi competitividad. Pero siempre tiene que haber un activo o una unidad productiva, y después pueden haber elementos satélites como podrían ser aplicaciones CRM, ERPs, cómo registro o hago yo la propiedad industrial de una solución, de un proceso en concreto, si tengo un modelo de utilidad, etcétera, etcétera. También el registro de marcas, pero básicamente siempre relacionado con ese ámbito productivo. Aquí, pymes industriales se dirige a sectores tradicionales,
calzado, cerámica, metal mecánico, textil, juguete, mármol, madera, plásticos, envases, valorización de residuos, biotecnología, etcétera, ¿no? Pero a ese sector tradicional y que, digamos, requiere de ese esfuerzo adicional para que se modernice, se vuelva a dinamizar y sea muy competitivo para poder, el siguiente paso sería irnos a mercados exteriores o poder competir con empresas multinacionales, ¿no? Pero si no tenemos un buen enfoque, lo estamos analizando, nos situamos y nos paramos a ver cuál es nuestra posición actual y cómo podemos cubrir esas carencias con estas remodelaciones o renovaciones de equipos, poco podemos hacer, ¿no? No llegaremos a buen puerto y para eso se requiere de un plan estratégico. Básicamente aquí, presupuesto partida, 20.000 euros y como os decía, oye, tenemos dos partes, ¿no? Una que sea esas nuevas líneas de producción o la otra que sería la mejora o la modernización de las líneas ya existentes, ¿de acuerdo? La primera parte podría ser, oye, pues tenemos nuestra unidad productiva, nos hemos quedado pequeños con nuestra ubicación actual, me traslado o voy a adquirir un nuevo establecimiento para poder, digamos, desarrollar una nueva línea productiva, una nueva línea de negocio. Eso sería una opción, o bien tenemos nuestro espacio, readaptamos y adecuamos nuestro espacio para introducir un elemento o algún activo que nos permita esa mejora competitiva. La modernización o la reestructuración de nuestro layout dentro de la empresa estaría dentro de esta convocatoria, ¿no? En esencia, pues oye, aquí tenemos una forma de presentarlo muy similar a la que sería el IBACE, ¿no? Pues un enfoque, esa viabilidad y un resultado de impacto, pero sí que se pone el punto de qué necesidades tenemos de esa industrialización. Es decir, tenemos que ver el enfoque en, oye, cómo es nuestro plan de crecimiento, el por qué, qué inputs tenemos o que nos hayan dado, nos hayan puesto encima de la mesa la necesidad de cambiar o reordenar nuestro sistema productivo. Si he tenido pues, recientemente un contrato cerrado con un cliente muy importante, si quiero optar a una nueva línea de negocio para poder comercializar en ciertos países, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el motivo que propicia todo esto? Y después, como veréis, la prioridad técnica y económica se centra mucho en qué rentabilidad realmente voy a tener de esa inversión, ¿vale? Aquí volvemos a lo mismo. Se puede hacer una montaña, pero la filosofía es aprovechar toda la información que tenemos disponible. Al final, la información se genera, es únicamente identificarla y sacarla. Si tenemos un partner que nos está especificando qué tipo de tecnología vamos a introducir, qué características tiene, qué ventajas aporta, todo eso nos viene como anillo al dedo para poderlo plasmar en este tipo de memorias. Por lo tanto, yo, sin tratar de extenderme más, creo que lo suyo sería, si alguien tiene alguna pregunta, que las realice o que las lance, porque básicamente pues poco más podemos decir de las ayudas. Creo que las personas que estemos aquí hoy presentes más o menos las habremos trasteado, conocido. Entonces, es más resolver dudas y poder poner de manifiesto qué dudas surgen, ¿vale? Para ver, oye, resolver cualquier problema que se pueda suscitar, porque al final uno de los puntos críticos es el plazo que tenemos, ¿no? Aquí hasta el 9, 10, 11 de marzo son las fechas límites de presentación. Si hay alguna actuación, hay tiempo, pero sobre todo no nos podemos dormir en los laureles. Y sobre todo, gracias por vuestro tiempo y para cualquier cosa, aquí tenéis nuestros datos. De hecho, Joaquín, este proceso que decías tú de diagnóstico, que hacéis en un día o 2 días, más o menos tenéis ya planteado, digamos, lo que es el esquema, ¿no? Y cómo lo desarrolláis más o menos. Perdona, que no te he entendido el último. Sí, ¿cómo desarrolláis más o menos este diagnóstico? O sea, realizáis un par de visitas con la empresa en la cual extraéis información. ¿Cuál es el proceso que lleváis para llevar a cabo el diagnóstico? En principio, dependiendo un poco del perfil de empresa, o nos acercamos a las instalaciones para conocer en detalle el proceso productivo y, bueno, pues dependiendo del perfil ya contamos con determinados consultores expertos en la materia y básicamente
teniendo en cuenta cuál es la estrategia de la empresa, a dónde quiere ir y viendo el punto de partida, pues somos capaces de identificar un plan de acciones rápidas para trazar esa hoja de ruta. Un diagnóstico en profundidad requiere mucho más trabajo, pero entendemos que con esta información al final apoyamos, digamos, de forma experta el objetivo de la empresa a conseguir. Lo apoyamos en tecnología porque es nuestro expertise y nuestro campo de trabajo, y le ayudamos a confeccionar con, digamos, con empaque, ¿no? esa subvención que a veces que les cuesta mucho arrancar o definir, etcétera, ¿no? Entonces el diagnóstico es muy sencillo, pero a la vez es, digamos, muy orientado a este tipo de actuaciones. También a veces que la empresa pues, no solicita ayuda, sino que requiere el diagnóstico simplemente pues, para que alguien le diga por dónde debe empezar a atacar este proceso de transformación digital, ¿no? Porque tienen muchas dudas o tienen tantos frentes abiertos que no saben muy bien por dónde empezar. Entonces, pues bueno, como habéis visto en la exposición que he hecho, lo ideal es partir de la parte de abajo, saber que los datos están, los que vamos a necesitar luego tratar y analizar para tener información y tomar decisiones. Y si ya están, pues un poco pasar al escalón de arriba, que sería optimizar las operaciones o ver qué tipo de operaciones son las que más recorrido tienen y más van a verse beneficiadas por apoyarse en la tecnología. Y si ya también esta parte la tienen bastante cubierta, que suele ser muy raro, pues ya pasamos a temas de visión global, donde la idea es que la empresa vea toda la cadena de suministro y la optimización que puede conseguir, ganando agilidad y, por tanto, y llegando a muchos más clientes a través de la utilización de habilitadores tecnológicos también. Por ejemplo, aquí dentro del IBACE, que sí que recoge el coste de consultoría, para los digitaliza o los digitalización, hay un máximo de 14.500 euros para ese diagnóstico, y para el tema de innovación PYME en IBACE hay un máximo de 25.000 euros. O sea que... Sí, pero eso es una segunda fase, ¿vale? De alguna forma el que he presentado es un poco para orientación, digamos, en preparar un poco la hoja de ruta. Si luego lo que queremos es profundizar y realmente hacer un diagnóstico con nombre y apellidos, conocer qué datos son exactamente los que se está capturando, qué volumetría tienen, para aplicar un determinado, digamos, una composición distinta, qué protocolos usar, etcétera, ahí ya tenemos que profundizar y seguramente hagan falta expertos en temas de integración de redes, industriales o no, algo de ciberseguridad. Temas también de RP, por ejemplo. Entonces, claro, ya tienes que contar con un cuadro de consultores distinto, pero nos ajustamos a ese importe. De hecho, dependiendo del tamaño de la empresa, pues a lo mejor también se puede quedar y llegar a quedar corto, porque hemos hecho diagnósticos que son muy, muy profundos y requieren trabajo de varios meses, varios consultores. Entonces, claro, ahí a lo mejor no salimos de presupuesto, pero por norma general y más con la fisionomía de la empresa, de la comunidad, que suele ser mediana y mediana no muy grande, pues, o pequeña incluso, pues es un presupuesto suficientemente holgado como para hacer un buen diagnóstico y prepararles el camino hacia la transformación. Pensemos que al final el 90 y largos % de la empresa española es PYME y más tirando a pequeña que mediana. Pues al final es una oportunidad buena para poder, digamos, reestructurarnos, ¿no? Y las pequeñas, que tratemos de que sean medianas, tirando hacia pequeñas, pero las medianas que ya crezcan a un mayor nivel para poder competir en mercados internacionales. Sí, a ver, tradicionalmente en temas de tecnología se ha operado de forma que casi hacíamos lo mismo que hacía el vecino, ¿no? Es decir, oye, dime qué te has comprado tú y yo ya más o menos, ¿no? Y eso no es así. Es decir, ahora se ha personalizado tanto o ha diversificado tanto las herramientas tecnológicas que, aunque tu propósito pueda ser muy similar al del vecino, las herramientas pueden ser totalmente diferentes si tu estrategia es distinta o lo quieres para otra cosa, o si tu situación de partida es distinta. No es lo mismo partir con alguien que tiene un RP ya que alguien que no lo tiene,
O no es lo mismo que el ERP requiera una serie de funcionalidades añadidas que no las requiera, porque el coste puede ser muy diferente. Y ya no solo el coste, sino que luego a la hora de la usabilidad, la facilidad de uso, la rapidez en aprender y en adaptar este tipo de herramientas, si no eliges un buen marco de trabajo, al final acaba siendo casi un factor de rechazo, ¿no? por el propio personal de la empresa. Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Las empresas medianas o pequeñas no siempre tienen un área de tecnología, tecnólogos en las filas, ¿no? Y si los tienen, hay veces que están con el día a día y apenas les permite, digamos, indagar en este tipo de soluciones y conocerlas como nosotros, que realmente las estamos implantando día a día y estamos viendo, pues, las mejoras que van apareciendo en el mercado, y a veces que apoyarse en expertos para poder hacer, digamos, este camino con seguridad, pues merece la pena, porque ya no es lo que te gastes, sino que encima no vayas a la velocidad que te permitiría ir a lo mejor otra herramienta más ágil. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, yo Sí, creo chicos, que es el momento de despedirnos. eso es. Gracias a todos por la asistencia y en caso de que necesitéis cualquier información, aquí tenéis la información de contacto mía y de Vicente y estaremos encantados de atenderos. Déjame que te cuente 3 cosas. Primero, queremos agradecerte tu tiempo y por asistir a este webinar tienes un regalo. ¿Qué te parece un fantástico ebook firmado por nuestros expertos en transformación digital? Pues ya es tuyo. En este link puedes descargártelo y empezar a digitalizar tu empresa si no lo has hecho ya. Segundo, quiero recordarte nuestro mapa mental para que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos sobre comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Y tercero, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote.